Ya te rezan, pero sintiendo que algo no estaba bien. ¿Alguna vez te has preguntado si tu oración realmente estaba siendo escuchada o si estaba cometiendo un error? Es común pensar que rezar es simple, pero de hecho, muchos de nosotros cometemos errores sin darnos cuenta. Peor aún, estos errores pueden estar alejándonos de una oración genuina y efectiva. Cuando ores, solo busca palabras repetidas o realmente estás hablando con Dios con un corazón abierto. O tal vez estás más enfocado en parecer espiritual que en cultivar una verdadera relación con tu Padre. En este artículo, exploraremos dos errores cruciales que muchas personas cometen en la oración y cómo puedes evitar caer en estas trampas. Después de todo, la oración es uno de los pilares más poderosos de la vida cristiana, y cuando se hace de la manera correcta, puede girar tu caminar con Dios. No permita que estos errores se conviertan en obstáculos entre usted y la profunda comunión con Dios. ¿Estás listo para averiguar qué puedes estar haciendo mal y cambiar tu enfoque de la oración? Así que sigue leyendo y prepárate para una revolución en tu relación con Dios. La oración no es solo una práctica religiosa, sino una base esencial de la vida cristiana. Así como un edificio necesita bases sólidas para soportar, la fe necesita oración para fortalecerse. Sin este hábito, la relación con Dios se vuelve frágil, y el cristiano puede sentirse distante de Él. La Biblia nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que han transformado sus vidas porque cultivaron una vida de oración constante. Moisés intercedió por la gente, David derramó su corazón en los salmos y Daniel rezó incluso bajo amenaza de muerte. Todos entendieron que la oración era el secreto de la verdadera comunión con Dios. En la vida cotidiana, es fácil dejar a un lado la oración debido a la prisa, pero compromete la vida cristiana. Si alimentamos a nuestro cuerpo diariamente, ¿por qué no alimentar a nuestra alma? Muchos solo recuerdan rezar cuando están en problemas, pero Dios quiere una relación continua, no solo un sos espiritual. La oración debe ser como la respiración natural, constante e indispensable. Pequeños hábitos, como comenzar el día con un simple agradecimiento o hablar con Dios mientras realizan tareas, ayudan a mantener viva esta conexión. Además de ser un acto de fe, la oración transforma a quienes lo practican. Dar forma al carácter, trae paz en medio de dificultades y fortalece la confianza en Dios. Jesús, incluso siendo un hijo de Dios, dedicó el tiempo a la oración, lo que demuestra que nadie está por encima de esta necesidad. Si constantemente buscaba al Padre, cuanto más nosotros. El secreto de la vida cristiana no es simplemente conocer las Escrituras, sino vivir una relación diaria y genuina con Dios a través de la oración. La oración no es una formalidad simple o un ritual religioso mecánico, sino un momento sagrado de comunión con Dios. Es el momento en que el cristiano apaga el ruido del mundo y se conecta con el Creador. A diferencia de un monólogo vacío, la oración es un diálogo profundo donde hablamos, pero también aprendemos a escuchar la voz de Dios. A menudo buscamos respuestas inmediatas, pero la verdadera recompensa está en la paz y la seguridad que sentimos al estar en su presencia. Es en este espacio íntimo que se refiere a perder fuerza, y la fe se renova. Si hay algo que define una relación saludable, es la comunicación. Y con Dios no es diferente. Una vida cristiana sin oración es como una relación sin diálogo frío, distante y sin crecimiento. Dios no quiere que las oraciones solo sean por obligación, sino una conversación sincera de hijo al Padre. Esto es exactamente lo que Dios espera de nosotros. La oración no necesita estar llena de palabras difíciles o fórmulas complejas, solo sé genuino. Crear este hábito transforma nuestra visión sobre Dios y nosotros mismos. Cuando rezamos, reconocemos que no estamos solos y que hay un Dios que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. No está demasiado lejos ni ocupado para escucharnos. Por el contrario, se regocija mientras nos acercamos a Él con un corazón sincero. La oración no se trata de repetir palabras decoradas, sino de construir una relación viva con el Padre. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar, no dio una fórmula mágica, sino que presentó a nuestro Padre una oración que va más allá de las palabras repetidas. Cada oración de esta oración contiene principios profundos sobre nuestra relación con Dios. Comienza con nuestro Padre que está en el cielo, reconociendo la soberanía de Dios y al mismo tiempo la intimidad de llamarlo Padre. Practicando el perdón. No es solo un conjunto de hermosas palabras, sino un guión de cómo debemos acercarnos a Dios. Muchos ven a nuestro Padre solo como algo que se recitará mecánicamente, pero Jesús nunca quiso que la oración fuera una repetición vacía. Le dio un ejemplo de cómo equilibrar la adoración, la petición, la confesión y la sumisión a la voluntad divina.
Dentro de esta oración, vemos un corazón que busca el reino de Dios primero, reconoce su dependencia de Él y quiere vivir de acuerdo con sus principios. Siguiendo este modelo, evitamos las oraciones egocéntricas y nos enfocamos en lo que realmente importa: una relación sincera con Dios. Mientras meditamos en nuestro Padre, hemos aprendido que rezar no es solo pedir a Dios, sino alinear nuestros corazones con Él. En lugar de tratar de convencer a Dios para que haga lo que queremos, aprendemos a confiar y aceptar su voluntad. Es por eso que esta oración sigue siendo tan poderosa y relevante. Aquellos que desean crecer espiritualmente no solo deben recitarlo, sino que comprenden y apliquen sus principios en la vida diaria. Después de todo, Jesús no nos enseñó solo a orar, sino a vivir en una comunión constante con el Padre. Cuando hablamos de la oración, el enfoque a menudo está en las palabras que usamos, pero la clave real está en la motivación detrás de ellas. No sirve de nada recitar oraciones mecánicas o para impresionar a otras personas. Dios conoce el corazón del otro y eso es lo que Él ve. Jesús nos enseña que la motivación correcta en la oración es buscar la voluntad de Dios y no mostrar nuestra espiritualidad al mundo. Deja en claro que la oración no debe ser una forma de autopromoción, sino un medio para conectarnos realmente con el Padre. Si la motivación es incorrecta, la oración pierde su valor. Recuerde que Dios no está interesado en espectáculos religiosos o demostrando nuestra devoción artificialmente. El cristiano que reza con sinceridad busca la aprobación divina, no la aprobación humana. Cuando rezamos con un corazón genuino, expresando nuestros verdaderos sentimientos y deseos, estamos alineando nuestra motivación con lo que Dios desea para nosotros. El Espíritu Santo en este proceso nos guía, trayendo a nuestros corazones las palabras correctas y ayudándonos a concentrarnos en lo que realmente importa. La motivación en la oración también está vinculada a nuestra fe y perseverancia. A menudo, nuestras oraciones son respondidas no por la cantidad de palabras, sino por la intención de nuestros corazones y la perseverancia en lo que pedimos. Si nuestra oración proviene del fondo del corazón, con confianza y fe, podemos estar seguros de que Dios escucha y nos responde, ya sea inmediatamente o en su momento perfecto. La motivación correcta nos ayuda a mantener una relación verdadera y continua con Dios, sin caer en la tentación de la hipocresía. La hipocresía es uno de los mayores obstáculos para una oración sincera y efectiva. Jesús fue muy claro al criticar a los fariseos, aquellos religiosos en su tiempo que usaron la oración como una herramienta de autopromoción. Rezaron en público, en cuadrados y sinagogas, para ser visto por otros. Pero Jesús dejó en claro que la verdadera oración no debería ser un espectáculo para los demás, sino una expresión genuina de relación con Dios. La hipocresía en la oración es cuando buscamos más la admiración de los hombres que la aprobación divina. Y esto, según Jesús, anula el valor de la oración. La palabra hipócrita tiene un origen interesante, ya que proviene del término griego utilizado para describir a los actores de teatro, que ocultan su verdadera identidad para desempeñar un papel. Cuando rezamos para impresionar o ganar estatus, lo estamos haciendo exactamente disfrazando de las personas que no somos. Dios, sin embargo, no es engañado por estas máscaras. Él conoce nuestro interior, y eso es lo que valora. Por lo tanto, nuestra oración debe ser auténtica, sin intenciones egoístas o manipuladoras. Cuando realmente buscamos la comunión con Dios, la oración se vuelve poderosa y transformadora. La crítica de Jesús a los fariseos nos sirve como una advertencia. La oración no es complacer a los demás, sino agradar a Dios. Él quiere que nuestra vida de oración se base en la sinceridad, no en el deseo de impresionar o demostrar algo que no somos. Si rezamos con un corazón puro, nuestra motivación se centrará en establecer una relación profunda con el Padre, no para realizar un espectáculo religioso ante los demás. Lo que importa es lo que sucede entre usted y Dios, no lo que otros piensan. Es fácil caer en la tentación de usar la oración como una forma de mostrar espiritualidad a los demás. A menudo queremos que las personas vean cuán devotos o religiosos somos. Pero Jesús nos enseña que la verdadera oración es la que sucede en el secreto, lejos de los ojos de los demás. No condena las oraciones públicas, sino que llama la atención sobre el peligro de la autopromoción espiritual. Orar para ser visto por otros no solo distorsiona el propósito de la oración, sino que también puede convertirse en un obstáculo para la relación genuina con Dios. Cuando rezamos solo para impresionar, nuestra motivación es incorrecta y la oración pierde su poder. La oración, según lo enseñó Jesús, debe ser algo íntimo, un espacio donde podamos expresar nuestras necesidades, nuestra gratitud e incluso nuestras dudas, sin temor al juicio de los demás.
Cuando rezamos para mostrar cuán espirituales somos, terminamos reemplazando la verdadera comunión con Dios con una fachada. Y eso es exactamente lo que Jesús condena. El Padre que ve en secreto, es decir, el que conoce los anhelos profundos de nuestros corazones, es el que nos recompensa. Por lo tanto, la verdadera oración no busca el reconocimiento humano, sino la aprobación divina. Para evitar la tentación de la autopromoción, es importante recordar que la oración no es una actuación, sino una verdadera conversación con Dios. Cuando rezamos sinceramente, sin preocuparnos por lo que otros piensan, estamos dando paso a Dios para hablar con nosotros más claramente. Recuerde, Dios ve el corazón, y eso es lo que importa. La oración se vuelve poderosa cuando se usa para buscar la comunión con Dios y no a mostrar servicio a los demás. Al alinear nuestra motivación, garantizamos que nuestra oración es más que palabras, se convierte en un diálogo transformador. Jesús nos enseña que la oración no debe verse como una tarea ocasional o algo que hacemos solo cuando sentimos la necesidad. Él dice al rezar, no orar, dejando en claro que la oración es una práctica continua, una disciplina diaria de la vida cristiana. La oración es una prioridad, no una opción. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver la oración como algo esencial para nuestra vida cristiana, como la dieta diaria de nuestro espíritu. No es algo que se haga solo en tiempos de crisis, pero debe ser una parte integral de nuestra relación con Dios. En la Biblia, se nos indica que oraremos sin cesar, lo que significa que la oración no tiene que ser un evento aislado de unos minutos al día, sino algo que impregna toda nuestra vida. Podemos rezar durante nuestras actividades diarias mientras estamos en el trabajo, haciendo tareas domésticas o incluso en movimiento. Esto no significa que necesitemos hablar en voz alta todo el tiempo, sino que nuestra mente y corazón deben convertirse en Dios constantemente. Esta actitud crea una comunión continua con Dios, donde nos mantenemos conectados con Él en todo momento, no solo en tiempos de necesidad. La oración continua no se trata de tiempo, sino de la intensidad y la intención de nuestros corazones. No es una carga o una obligación, sino una oportunidad para permanecer en comunión con Dios durante todo el día. Cuando hacemos que la oración sea un hábito constante, estamos desarrollando una relación íntima con el Padre, donde hablamos, escuchamos y esperamos. Esta práctica fortalece nuestra fe, nos da razones para perseverar y nos mantiene firmes, incluso ante la adversidad. Rezar sin cesar es tener la mente y el corazón en constante melodía con Dios, en cualquier momento de nuestro viaje. Jesús nos deja una clara advertencia sobre el peligro de la hipocresía en la oración. Enseña que la oración debe ser genuina y no utilizada como una forma de mostrar o manipular. El término hipócrita en su origen significa el que esconde su verdadera identidad, alguien que finge ser lo que no es. Cuando rezamos para impresionar a los demás, estamos enmascarando nuestra verdadera intención e ignorando la autenticidad que Dios exige. Él ve más allá de las palabras, Él conoce el corazón. La oración, por lo tanto, debe ser una expresión sincera de nuestro deseo de acercarse a Dios, no una herramienta para crear una imagen falsa de nosotros mismos. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús criticó a los fariseos por rezar de manera deportiva, con el objetivo de ser admirados por los hombres. Usaron la oración como una forma de demostrar la superioridad espiritual, en lugar de buscarla con un corazón humilde. Esto sirve como una advertencia para nosotros. No podemos caer en la trampa de pensar que la cantidad de palabras o la forma en que rezamos impresionará a Dios u otros. Lo que importa es la sinceridad, y esta sinceridad es algo que solo Dios puede ver. Si nuestro corazón está en el lugar correcto, la oración se escuchará y responderá de acuerdo con la voluntad divina. El enfoque de la oración nunca debe ser impresionar o llamar la atención, sino agradar a Dios. Si rezamos para mostrar nuestra santidad o espiritualidad a los demás, nos estamos alejando del verdadero propósito de la oración. La invitación de Jesús es para que podamos rezar discretamente, en secreto, donde nuestra única audiencia es Dios. Quiere una verdadera oración que no se preocupe por los aplausos humanos, pero que se preocupa por honrar y buscar su voluntad. Cuando buscamos una relación auténtica con Dios, podemos confiar en que nos escuchará y responderá de acuerdo con su plan perfecto. La oración sincera es una que viene del corazón, sin máscaras o intenciones ocultas. Cuando rezamos, debemos estar seguros de que estamos buscando una verdadera comunión con Dios, no simplemente recitando palabras vacías. Jesús nos enseña que la sinceridad es fundamental para una vida de oración efectiva. Si las palabras que usamos no reflejan lo que realmente está en nuestros corazones, nuestra oración pierde su poder.
Es como una conversación entre amigos. Si no dices lo que sientes, la comunicación no está completa. La sinceridad en las oraciones crea un espacio de profunda relación con Dios, donde conoce nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestros anhelos. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña que la oración debe hacerse en secreto, lejos de las multitudes y el deseo de exhibición. Esto no significa que rezar en público sea incorrecto, sino que el enfoque debe estar en sinceridad, no en el rendimiento. Cuando buscamos este espacio íntimo con Dios, nos abrimos a una comunión más profunda y escuchamos su voz. En lugar de una oración de solicitudes egoístas o superficiales, la oración sincera es una expresión de gratitud, arrepentimiento, adoración y confianza en su soberanía. Dios desea una oración que viene del corazón, una oración que revela nuestro deseo de conocerte cada vez más. Cuando rezamos con sinceridad, podemos estar seguros de que no solo nos escucha, sino que también nos responde. La oración es el medio por el cual nos acercamos a Él y expresamos nuestra dependencia. Cuando rezamos con un corazón abierto y fiel, estamos en una verdadera comunión con Dios, y Él promete recompensar a quienes lo buscan sinceramente. Este tipo de oración es transformador, ya que no se trata solo de preguntar, sino de cambiar internamente, permitiendo que la voluntad de Dios prevalezca en nuestras vidas. Una de las advertencias más claras de Jesús sobre la oración está relacionada con la vana repetición. En el Evangelio de Mateo, dice que no use repeticiones vanas, como los gentiles, que piensan que se escuchará mucho por hablar. Mateo 6:7. Lo que Jesús nos dice aquí es que no sirve de nada repetir palabras o frases, con la esperanza de que de alguna manera aumenten nuestras posibilidades de ser escuchado por Dios. No está interesado en largas listas de repetidas peticiones, pero en la sinceridad con la que nos dirigimos a Él. Jesús también nos advierte contra la idea de que repetir palabras constantemente tiene un poder mágico. Nos da el ejemplo de los profetas Baal, que pasó todo el día llorando y repitiendo frases para tratar de llamar la atención de su Dios. Pero fue en vano. En contraste, Ilaiche, con una oración simple y directa, fue escuchada por Dios. El punto es que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de preguntar, y nuestra oración no debería ser un intento de convencer a Dios de que actúe de acuerdo con nuestros deseos. Por el contrario, la oración debe ser una expresión de nuestra fe y confianza en su sabiduría. La verdadera oración, entonces, no es una repetición vacía, sino un verdadero diálogo con Dios. Esto significa que al orar, debemos evitar usar palabras solo por hábito o para llenar el clima. La clave es ser consciente de la presencia de Dios, darnos a Él con fe y humildad y confiar en que nos escucha. Cuando entendemos esto, nuestras oraciones ya no son una tarea, convirtiéndose en un momento de verdadera comunión, donde nuestras palabras reflejan el deseo de estar más cerca de Dios, no cumplir con una obligación religiosa. Aunque Jesús advirtió contra la vana repetición, también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. La perseverancia no repite simplemente las mismas palabras repetidamente, sino que insiste en la fe y persiste para buscar la voluntad de Dios. La verdadera perseverancia es un signo de confianza en la acción de Dios y su fidelidad. Al contrario de la repetición vacía, que busca convencer a Dios de algo, la perseverancia busca mantener una comunicación constante, expresando nuestros sentimientos, necesidades y gratitud de una manera sincera y enfocada. Dios nunca se cansa de escucharnos y valora nuestra persistencia en la oración, porque demuestra que estamos realmente comprometidos con nuestra relación con Él. Cuando hablamos de perseverancia en la oración, no nos referimos a una oración repetitiva o automática, sino a un diálogo continuo. La perseverancia es la actitud de persistir en la oración, incluso cuando la respuesta no viene de inmediato. Esto puede implicar momentos de duda, cuando parece que Dios no está escuchando, pero la oración persistente es un acto de fe y confianza que Dios conoce el momento adecuado para responder. La perseverancia no es una simple impaciencia, sino una demostración de que sabemos que la respuesta de Dios viene en su momento perfecto, y mientras tanto seguimos buscando su voluntad. Un ejemplo de esto está en la parábola de la viuda persistente Lucas 18:18, quien continuó preguntando al juez injusto hasta que recibió lo que quería. Jesús lo usó como un ejemplo de perseverancia, mostrando que si incluso un juez injusto se movía por la persistencia, cuanto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a las oraciones de aquellos que perseveran. La perseverancia de la oración refleja nuestra fe, nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad de continuar orando, incluso frente a las dificultades, sabiendo que Él escucha y nos responde de acuerdo con su voluntad. Cuando hablamos de oración,
Es importante entender que Dios no busca un ritual vacío, sino una relación verdadera y profunda. La oración es más que solo pedir algo o hacer una lista de órdenes. Ella es una oportunidad para diálogo con Dios, compartir nuestros sentimientos, dudas, alegrías y también escuchar su voz. La relación con Dios no es un monólogo, sino un diálogo. Dios no quiere que tratemos la oración como una obligación mecánica, sino como un momento de intimidad e intercambio de pensamientos y sentimientos. Quiere conocernos más profundamente y quiere que compartimos nuestros corazones con Él de la misma manera que compartiríamos con un querido amigo. Sin embargo, un diálogo sincero requiere que seamos verdaderos y auténticos. No podemos venir ante Dios con una máscara o fingir que todo está bien cuando, de hecho, estamos luchando internamente. Él ya conoce nuestros corazones. Y cuando somos sinceros, demostramos que confiamos en su capacidad para lidiar con nuestras debilidades. Una relación basada en la sinceridad y la transparencia fortalece nuestra fe y crea un vínculo más profundo con Dios. Cuando rezamos con un corazón abierto, le estamos permitiendo transformarnos y guiarnos en el viaje cristiano. Dios quiere que la oración sea un reflejo de nuestro deseo de estar más cerca, no un medio para buscar algo material o simplemente cumplir con una obligación religiosa. Por lo tanto, el enfoque debe ser comunión con Dios, no la obtención de beneficios. Cuando rezamos sinceramente, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, nuestra oración se convierte más que una solicitud, se convierte en un momento de crecimiento espiritual, donde aprendemos a escuchar la voz de Dios y acercarnos a Él. Dios quiere ser más que un ayudante en las horas de necesidad, quiere ser nuestro amigo, nuestro guía, y la oración es la forma de fortalecer esta relación. Ahora que conoces los 2 errores cruciales en la oración, pregúntate cómo puedo mejorar mi vida de oración. ¿Estoy rezando con sinceridad y manteniendo la verdadera comunión con Dios, o solo repito palabras sin reflexión? La oración no es solo un acto religioso, es una conversación real con el Creador, que quiere escucharnos con un corazón abierto y genuino. Si aplica estos principios, verá una poderosa transformación en su caminata espiritual. Y recuerde, la oración es algo que se fortalece con la práctica constante. Entonces, ¿qué tal comenzar a rezar ahora con más autenticidad, buscar aprobación divina y no la aprobación de los demás? No te vayas para mañana, lo que puede ser transformador hoy. Si desea profundizar aún más su vida de oración, suscríbase a nuestro canal, active notificaciones y siga más contenido sobre vivir una vida cristiana plena, rica en fe. Crecemos juntos en este camino.